iglesia, muy buenos días. Buenos días. Bendiciones para todos. Gracias. Hoy tenemos la oportunidad de llegar con gozo en nuestro corazón para alabar a nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Vamos a enfocarnos en este tiempo por medio de 4 versículos que están en Josué, capítulo 4, del versículo 20 hasta el 24, donde dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este Dios de proezas, de milagros, de prodigios, es el mismo Dios de hoy, de mañana y de siempre. Él es eterno. Nos ha dejado la historia para animarnos sobre su grandeza, sobre su gran poder y también sobre su amor hacia nosotros. Aquí mostró misericordia por el pueblo de Israel. Y Él ha tenido misericordia de nosotros, por eso Él merece toda la gloria, merece también todo el agradecimiento y que nos postremos delante de Él. Amado Dios, la gloria, la honra, el reconocimiento, la exaltación, toda es para ti, oh Padre. Te damos gracias por permitirnos llegar aquí para que con gran gozo, Señor, como cuerpo, como iglesia, podamos elevar una oración, elevar un clamor y elevar también acciones de gracias delante de ti, Padre, por quien eres, por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo por amor de tu nombre, oh Dios. Recibe estos cánticos, recibe la adoración de tu pueblo, oh Dios. Nos gozamos delante de tu presencia y deseamos que sea tu Espíritu Santo también quien nos guíe a adorarte en espíritu y en verdad. Tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Eso vamos a cantar hoy. Vamos a cantar cuán grandes son tus obras, oh Padre amado. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar que Él es Jehová la roca, que Él es eterno. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú.
han sido tus misericordias. Cuán grande es tu poder, cuán dignidad, oh Dios, cuán grandeza, que hoy podemos nosotros exaltar de ti, oh Dios. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, gracias por poder llegar a ti, oh Dios, con sacrificio de alabanza, con sacrificio, Señor, de agradecimiento delante de tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, oh Dios, que nos has dado para que con gozo, oh Dios, podamos seguir adelante en la carrera de la vida a tu lado, Dios. Recibe, oh Padre, la adoración de tus hijos. También queremos darte gracias por tu misericordia y por el consuelo que tú nos das cada día, oh Dios, para seguir adelante en medio de cualquier adversidad. Vive
Buenos días para todos. ¿Cómo sienten el sonido? Fuerte. Qué bueno volvernos a ver. Es muy especial estar juntos en esta mañana, en el tercer domingo consecutivo. Un saludo también para todos los que se conectan en esta mañana a través de las redes sociales y la oportunidad que Dios nos da de celebrar juntos el nombre de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie basada en las parábolas del Señor Jesucristo, aunque continuaremos también con el libro de Josué. Vamos a irlo manejando paralelamente, pero vamos a ir también trabajando las parábolas, estudio de las parábolas, y sobre todo las parábolas que se encuentran en el Evangelio o en los Evangelios del Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a iniciar con la parábola de los dos cimientos, pero quiero hacerles una introducción acerca del papel de las parábolas en las Escrituras. En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, una de las razones por las cuales la gente venía a escucharlo era que sus enseñanzas tenían autoridad y le resultaban muy interesantes. Y una de esas habilidades que tenía el Señor Jesucristo para captar la atención de la gente era esa técnica de enseñanza conocida como las parábolas, la cual ilustraba sus enseñanzas con símbolos que eran muy familiares para la gente. Por eso hay muchas enseñanzas del Señor Jesucristo relacionadas con la agricultura, con la pesca, otras que tienen que ver con la vida social, los matrimonios, los salarios, el dinero. O sea, todas esas símbolos que el Señor Jesucristo captaba, representaban, Él las usaba para enseñar una verdad espiritual. Cuando en una ocasión se le acercaron al Señor Jesucristo, en el capítulo 13 de San Mateo, versículos 10 al 17, pueden abrir sus Biblias allí, le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo. Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Cuando le hacen esa pregunta a Jesús y Jesús le responde, se nota que en el auditorio había gente que todavía no entendían el significado de las parábolas. Por ejemplo, tomamos la parábola del sembrador, acerca de unas verdades acerca del reino, y al principio, cuando Jesús narró esa parábola, tampoco
la entendieron mucho. Entonces Jesús tuvo que explicarles qué es lo que significaba la semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó. Entonces, el hecho de que era una manera didáctica para poder enseñar, eso no garantizaba de que la gente las entendiera. Entonces, las parábolas tenían ese propósito de comunicar una verdad espiritual, para hacer conocer los secretos del reino. Pero había que tener como una condición, o sea, la condición es de tener una humildad para poder recibir esas enseñanzas. Pero para los orgullosos, para los duros de corazón, los que no querían aceptar la verdad, no podían entender ni comprender los secretos del reino. Entonces, es interesante que las parábolas, podemos decir que tenían un doble propósito: el de poder aclararle realmente a los que tenían humildad, pero a los que tenían corazón duro y lleno de orgullo, lo que hacía era confundirlos y no darle el entendimiento. Entonces, podemos entender que las parábolas pueden actuar de dos formas o de dos maneras. Pueden actuar como una ventana por medio de la cual entra la luz, o por el contrario, como una cortina que ataja la luz para que no entre. Para los orgullosos, los que se creen dueños y que saben toda la verdad, se convierte para ellos en una cortina. Pero para los que desean y tienen un corazón humilde de recibir las verdades del reino, es como una ventana abierta. Pero bueno, ¿qué son las parábolas? ¿Qué significan las parábolas? Vamos a orar para ir entendiendo poco a poco a través de la palabra este principio. Señor, te damos muchas gracias porque mientras tú estuviste en la tierra, tú querías, como propósito fundamental, dar a conocer los valores de tu reino, las enseñanzas de tu reino. Y al hablarles en parábolas, lo hacías con el propósito de darles luz a sus pensamientos. Pero eso era una realidad para aquellos que tenían un corazón humilde, para los que deseaban atesorar tu verdad. Pero se convertía también en un obstáculo, como en una cortina, para aquellos de corazón duro, llenos de orgullo. Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a entender el propósito de las parábolas y específicamente esta parábola de los dos cimientos. En el nombre de Jesús, amén. Les he hablado un poquito acerca de cómo funciona lo de las parábolas, pero vamos a tratar de buscar una definición muy específica acerca de lo que es una parábola. Una maestra de escuela dominical le dio la clase a los niños y en la clase el tema era las parábolas y le dio la famosa y conocida definición. Una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Eso es sencillito. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Eso le enseñó la maestra en la escuela dominical ese domingo. Pasó la semana y el domingo siguiente la maestra le preguntó quién podía recordar lo que era una parábola, y alguien, enseguida el niño sabe que en las clases siempre hay uno que es el primero que quiere responder, y una niñita levantó apresuradamente su mano y dijo: una parábola es una historia celestial sin significado terrenal. Una parábola es una historia celestial sin significado terrenal. O sea, entendió, pero entendió mal. O sea, tergiversó el significado. Cuando una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Bueno, lo que esta niña dijo expresa lo que mucha gente realmente piensa acerca de las parábolas.
que la parábola más bien es una confusión, confunde. Y algunas personas dicen, no, yo pensé que las parábolas, bueno, las parábolas son muy bonitas, son historias muy hermosas, pero no tienen mucho significado para la vida. Simplemente son historias muy bonitas, pero eso las entenderán los ángeles. Ese es un lenguaje para los ángeles. Bueno, yo creo que difícilmente uno puede mejorar esa definición de lo que es una parábola, de lo que esa maestra le enseñó a los niños. Pero yo tomé una definición de un libro que heredé de mi hermano Jaime Martínez. Heredé un libro que se llama Estudios en las parábolas del Señor. Explícanos, por el doctor Matt Kilby, fundador del seminario allá donde estudió Juan. Y él dice esta definición: una parábola es una historia breve, fiel a la vida y dada por nuestro Señor Jesucristo para enseñar una verdad espiritual. Les repito, una parábola es una historia breve, fiel a la vida y dada por nuestro Señor Jesucristo para enseñar alguna verdad espiritual. Entonces, esa definición también ya es un poquito más amplia, pero nos da a entender realmente que la historia, la parábola es como un símil, pero extendido. Y en esa parábola se expresa una comparación. Se mantienen separándolas y se va explicando de igual manera en el desarrollo de la historia. Vamos a ver una historia de una parábola en el Antiguo Testamento sencilla para que vayamos entrando en esto de las parábolas. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Tiene el título ahí, la parábola de la viña. O sea que es un lenguaje o una técnica que se usaba también en la antigüedad. Isaías 5 del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Y digo qué? Uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, entonces ahí viene ya la explicación. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí justicia, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces ahí en esa parábola de la viña está la comparación que hace del pueblo de Israel y de Judá con una viña. Entonces ahí en los primeros 6 versículos está el relato, y luego está la enseñanza espiritual que Jesús quiere decirle, o la verdad espiritual que Jesús quiere enseñar. Entonces, por lo general, las parábolas van desarrollándose de una manera escalonada. Eso quiere decir que en una línea se declara algo, en la siguiente aumenta algo, y en la tercera línea sigue aumentando hasta llegar a un clímax. Las parábolas tienen como esa característica
que van escalonándose y toman un paralelo. Y eso es lo que vamos a ver ahora con Mateo 7, 24 al 29. Vamos a ver cómo se toman dos ideas, dos pensamientos y se van escalonando el uno con el otro. Mateo 7, 24 al 29. Aquí en la primera parte de la parábola dice una cosa, en el siguiente dice otra y así sucesivamente, o también le llaman algunos le llaman paralelismo contrapuesto, porque contrapone dos ideas. Y aquí la idea es la de un hombre prudente y un hombre insensato. Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la primera idea. O sea, pensemos como que hay dos ganchos. Aquí en este gancho literario ponen esta idea y de ahora comienza, a partir del siguiente versículo, la otra idea en otro gancho. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces por acá un hombre prudente, por acá un hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena. Aquel edificó sobre la roca, este edifica sobre la arena. Descienden lluvias, vienen los ríos, soplan los vientos y dan con ímpetu contra aquella casa. Aquella se permaneció firme y esta cayó. Aquella permaneció firme porque estaba sobre la roca y esta cayó y fue grande su ruina. Entonces miren cómo va llevando los dos pensamientos. Uno que no cae porque está fundado sobre la roca, el otro cae, la otra cae y fue grande su ruina. Ese es como el clímax de la parábola. Y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, como el editorial, lo que dice Mateo, que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, el clímax de esta historia, de esta parábola, es: y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el otro clímax negativo es: y cayó y fue grande su ruina. Entonces, está estableciendo algo y lo está contraponiendo y va dando las repercusiones en un desenlace cuya temática es muy parecida a la que usaban en la antigüedad en el libro de los Proverbios. Cuando usted lee el libro de los Proverbios, hablan del insensato, hablan del hombre prudente y van contrastando las ideas, la una con la otra. Entonces eso es como el lenguaje de la literatura sapiensal, de los proverbios. Entonces, y es probable que muchos de los que estaban escuchando a Jesús en los tiempos de él conocían ese estilo de los proverbios. Entonces Jesús aprovechaba de la técnica que ellos conocían para que aprendieran acerca de las parábolas. Vamos a meternos ya ahora sí en la parábola. Ya tenemos las dos ideas, la de un hombre prudente y la de un hombre insensato. Y la pregunta es: ¿por qué el uno construye sobre la roca y por qué el otro construye sobre la arena? Y eso de construir y de establecer cimientos de pronto para nosotros es muy obvio. Lo que pasó aquí cerca de donde nosotros vivimos, allá en Campo Alegre, hicieron unas edificaciones. Había una edificación muy hermosa hecha ahí en la montaña de mucho vidrio. O sea, creo que el dueño era alguien de una venta de vidrio y esa casa hermosa. Pero cuando pasó lo que pasó en Campo Alegre hace algunos años, se cayó esa casa. Lo que pasó con el edificio Space en Medellín.
lo que pasó con unas casas, unos edificios en Cartagena, lo que pasó recientemente en Miami-Dade, o sea, una de las torres que se cayó. Entonces, están investigando, o sea, pero por lo general todo apunta a que no era el terreno apropiado, no era la cimentación adecuada, o usaron materiales no de alta calidad y por eso se vino a tierra. Entonces, el título que yo le he puesto a esto es como en forma de pregunta: ¿fundamento sólido o fundamento en lo líquido? ¿Fundamento sobre lo sólido o sobre lo líquido? Tomando lo sólido como la roca y lo líquido como la arena, porque la arena, aunque es un mineral que inicialmente puede ser parte de una roca, pero cuando vienen las tormentas, cuando viene la lluvia, el agua no lo soporta y se va. Y he pensado en eso porque nuestros tiempos han recibido el nombre de una modernidad líquida. Y entonces la pregunta que uno se hace, si estamos en una modernidad líquida, ¿es posible construir algo permanente en esa modernidad líquida? ¿Pero qué es la modernidad líquida? Ese pensamiento viene de un pensador que ustedes lo pueden encontrar en el internet, es un sociólogo, se llama Simon Bauman. Él se ha encargado de describir lo que es la posmodernidad, y no como una posmodernidad sino más bien ha decidido llamarla una modernidad líquida. Y hay un libro que él escribió en el año 2000 que se llama así, Modernidad Líquida. Y él hace eso, el opuesto a lo sólido. Lo sólido resiste, lo líquido se desvanece. Lo sólido permite que las tempestades de la vida pueden permanecer firmes, enfrentando esas realidades. Y él dice allí que nuestra modernidad, nuestras generaciones están construidas sobre un amor líquido, miedos líquidos, sentimientos líquidos, economía líquida, emociones líquidas. O sea, en una palabra, están construidas sobre lo inestable. Por eso llegan a ser los matrimonios desechables, los proyectos llegan a ser desechables. Entonces, esa realidad líquida y lo líquido tiene su valor, porque en lo líquido podemos nadar, podemos bañarnos, remar en lo líquido, pero es posible construir un proyecto de vida sobre algo tan frágil como el líquido. Podemos construir con fundamento la estructura social, podemos construir un matrimonio sobre algo líquido. El proyecto que presenta Jesucristo aquí en el Evangelio es un proyecto de un hombre que quiere construir una casa. Ese es su proyecto. Un proyecto y hay uno de ellos, de los hombres que se mencionan allí, que quiere construir ese proyecto sobre algo sólido. Y parece algo pretencioso de Jesús construir un proyecto de vida que pudiera resistir las debacles de la vida, las tragedias de la vida, o como llaman algunos, los tsunamis de la vida. Jesús describe aquí, en este pasaje, cómo las lluvias vienen, los vientos y los ríos, y se produce una inundación. Y hay dos casitas, hay dos proyectos de vida. Uno prevalece y el otro se desvanece. Lo que está Jesús proponiéndole a los que están escuchando en ese momento, que es el Sermón del Monte, quizás el sermón más largo que él ha pronunciado, capítulo 5, capítulo 6 y 7 de San Mateo, está
terminando su discurso. Y Jesús está tratando de concluir ese extensivo sermón, y para rematar y cerrar usa una parábola. O sea, como dirían hoy en día, para cerrar con broche de oro. Y dice: el que oye estas palabras. ¿A qué palabras se está refiriendo? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, se está refiriendo a las parábolas que acaba de terminar de decir, que son lo que llaman los estatutos del reino. O sea, cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente o a un hombre necio o insensato. O sea, Jesús está ya terminando el discurso y trata de aterrizar a la gente. Pero posiblemente Jesús está sospechando y está viendo en la gente lo que algunos llaman una premonición histórica. Lo que es premonición es la capacidad de conocer hechos antes de que sucedan. Vamos a apoyarnos de pronto en la sospecha o en la malicia indígena. O sea, él observó que le está dando este discurso y Jesús está pensando: esta gente con este discurso que yo les estoy dando, no creo que lo vayan a poner en práctica. Entonces le suelta esa enseñanza para ponerlos a reaccionar, porque tremendo mensaje que da Jesús de los estatutos del reino. Y es posible que, como conoce la historia, Jesús conoce la historia de su pueblo, sabe que muchas veces en la antigüedad ese pueblo escuchaba, pero no necesariamente ponía en práctica. Eso es lo que podemos llamar una premonición histórica. Estaba acostumbrado a oír a los profetas, los escuchaban, pero por un oído le entraba y por otro le salía. No estaban dispuestos a... Y había también otra realidad, y era la realidad de que los contemporáneos de Jesucristo, lo que eran los líderes religiosos, escribas y fariseos, decían qué hacer, cosas buenas, pero ellos mismos no las practicaban, no eran modelos. Entonces es probable que en el auditorio tengamos la combinación de personas que históricamente han estado acostumbrados a escuchar cosas muy buenas, pero no a practicarlas. Y también han visto en sus líderes religiosos un mal ejemplo. Entonces, miremos un poquito la premonición histórica. El profeta Isaías, en el capítulo 28, hace una narración muy interesante. Capítulo 28, versículo 14 al 18. Esto lo llaman algunos la opción por las alianzas estratégicas, en vez de obediencia a la palabra de Dios. Isaías capítulo 28, versículos 14 al 18. Jesús sabe que las personas que lo están escuchando también escuchan otro tipo de palabras, escuchan otro tipo de sermones. Y Jesús sabe que hay registros históricos de que hay una conducta en el pueblo, sobre todo cuando escuchan la palabra de Dios. Y miren lo que dice Isaías 28, 14 al 18. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Señor, con el Seol, perdón, gracias. Cuando pase el turbión, están atentos, cuando pase el turbión del azote, no llegará a vosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, dice el versículo 16, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa,
de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y agua arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Uno se hace la pregunta, ¿en qué mente puede caber que después de haber escuchado las palabras del profeta, del Señor, se les ocurra a ellos hacer un pacto con la muerte? Es que a veces las palabras de muerte y de Seol son tan poderosas que compiten con las palabras vivas del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que prefiere las tinieblas en vez de la luz. Yo creo que Jesús está pensando en eso. O sea, ¿será posible que después de que escuchen el sermón del monte haya personas que quieran hacer un pacto con las palabras de la muerte y el Seol? Allí en Isaías dice que cuando pase el turbión del azote, ellos están diciendo, no llegará a nosotros. Cuando vengan los problemas y las dificultades, no llegará a nosotros. Ellos se dan cuenta que van a tener que enfrentar una realidad, y es la invasión de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces ellos sopesan las palabras del profeta, que son las palabras de Dios, y las palabras de la muerte, o sea, la alianza. ¿En qué consisten esas palabras de muerte y de Seol? Sencillamente que las palabras del profeta no nos van a salvar de la invasión de Nabucodonosor. Así que vamos a pactar con la muerte. Vamos a pactar con lo que está mandando en este momento. Vamos a pactar con Babilonia para que nos vaya bien y se nos respete la vida. Entonces están haciendo un pacto con la muerte, están haciendo un pacto con el Seol, porque en otras palabras ellos razonan en el tiempo de Isaías que es la única que nos puede garantizar la victoria sobre el turbión que nos va a azotar en aquellos días. Por eso se refugian, dice ahí que se refugian en la mentira y la falsedad. Pero Dios a través del profeta les recuerda a ellos: yo he puesto un fundamento. Yo creo que Jesús tiene en mente esas palabras que usó Isaías allá. Yo he puesto un fundamento, una piedra angular. Yo he puesto un cimiento estable. Cuando venga la muerte, la mentira y la falsedad, ustedes no van a poder soportar ese turbión, ese pacto que ustedes han hecho con la muerte y el Seol, la falsedad, no los va a proteger de las falsedades de la vida que vienen. Dice ahí que las aguas van a arrollar aún el escondrijo. Será anulado vuestro pacto con la muerte. Por lo tanto, el mensaje que le está diciendo, lo más seguro es que ustedes se afirmen en las palabras de Dios, que son una roca, que son seguras. Y eso realmente es lo que hace a través de la historia las palabras de Dios. Las palabras de Dios traen fundamentos para enfrentar los tsunamis de la vida. El pueblo de Israel sabía que se les había advertido que Nabucodonosor iba a invadir a Israel, pero ellos, en vez de oír las palabras de Dios a través del profeta, decidieron buscar ayuda en Egipto. Y Egipto en la antigüedad es como un símbolo de la muerte. Se apoyaron, hicieron una alianza estratégica con Egipto, y pensando, Egipto nos va a proteger. Pero Dios les está diciendo, miren, mi palabra es solidez, mi palabra sí los protege. Y es que hoy en día también encontramos muchas palabras que compiten con las palabras de Dios, que nos ofrecen prosperidad, que nos ofrecen que todo nos va a ir bien, y aún desechando las palabras de Dios.
Las situaciones que vivían en esa época son situaciones bastante difíciles, como las que vivimos nosotros hoy en día, donde hay personas que oyen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Prefieren hacer pactos y alianzas con las cosas del momento, con la filosofía de vida, y piensan que esa filosofía de vida los va a proteger de los turbiones de la vida. Pero hay otro ejemplo de la antigüedad, capítulo 33, del 30 al 33, Ezequiel 33, 30 al 33, puro 3, 30, 30, 33, Ezequiel. Aquí hay otra premonición del profeta Ezequiel. Ezequiel 33. Exactamente, 33, del 30 al 33. Capítulo 33, del 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd que viene palabra de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y las pondrán por obra. Bien. Y no las pondrán por obra. Están atentos. Antes hacen halago con su ¿qué? Con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es el mismo auditorio que tiene Jesús al frente, escuchando el sermón. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Hacen halago con su boca. Dicen: ay, pastor, qué palabra la que usted predicó. No la entendí, pero es hermosa. Hacen halagos y están: ay, esa palabra yo quiero que usted cuando yo vaya a abrir mi negocio, yo quiero que usted vaya y predique allá, y pone alabanzas allá en el negocio. Y si es un candidato político, yo quiero que usted vaya y predique allá y ore, porque eso sí es hermoso, y posiblemente gane nuestro candidato. Serenateros, les gusta la serenata de la Biblia, pero no están dispuestos a escuchar. Y bueno, están dispuestos a escucharla, pero no están dispuestos a ponerla en práctica. Hacen halagos, pero dice Ezequiel: su corazón anda en pos de la avaricia. Pastor, un matrimonio sin sus palabras, sin sus mensajes no es boda. Tiene que estar usted y darle un sermoncito ahí, pero no están dispuestos a ponerlo en práctica. Cantar de amores. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Jesús sabe, cuando está dándole esta parábola, Jesús sabe que hay mucha gente que va a desperdiciar el sermón del monte. Ya está como, eso hace parte como que del ADN del pueblo de Israel, la desobediencia. Porque no era por falta de profetas. Tenían a los mejores profetas: el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, los profetas menores, dándoles constantemente palabra de Dios, pero en su ADN había desobediencia. Muchos oían, pero nada de obra. Oyen mis palabras y no las hacen. Jesús está preocupado. Les ha tirado un sermón largo allí,
y está preocupado, ¿será que esta gente va a desperdiciar este sermón? Porque ven mucha admiración en lo que Jesús está diciendo. La gente se admiraba de su doctrina, pero muchos no estaban dispuestos a ponerlo en práctica. Vamos al Evangelio de Mateo 23, 3 versículos, también allí. Mateo 23. Dice, voy a leer de 2 y el 3, lo que eran los líderes religiosos de la época, la conducta que estaban modelando y que la gente imitaba. Mateo 23, 2 y 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, creo que estoy incluyendo el 1 ahí, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Oigan lo que les dijo Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuál era la conducta? ¿Cuál era el modelo que tenían los líderes religiosos? Enseñaban cosas buenas. Hay que guardar esto. Entonces, en la cátedra de Moisés, catedráticos estaban allí, escribas, fariseos, y enseñaban, hay que guardar esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero salían de allí y eso no lo ponían en práctica los líderes religiosos. Entonces Jesús tiene en mente la conducta de desobediencia que hay en el pueblo de Israel, y por el otro lado tiene el modelo que han dado los escribas y los fariseos. Había toda una filosofía de aprendizaje en el pueblo. Se trata de decir, pero no de hacer. Y eso a veces pasa con padres de familia, con sus hijos. La enseñanza se basa solamente en decir, y dicen cosas buenas, excelentes, pero ellos mismos no las practican. En la cátedra de Moisés se sentaban. Se trata, lo que estaban diciendo los fariseos y los escribas, se trata de conocer la ley, se trata de conocer la doctrina, pero no necesariamente hay que practicarla. La parábola atiende a esa realidad. Cualquiera que oye, el capítulo 7, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé. Esas palabras son potentes. Jesús les está diciendo a ellos, miren, yo no voy a permitir que ustedes desperdicien este sermón. O lo hacen o ponen en práctica mis palabras, y cuando enfrenten situaciones difíciles en la vida las van a poder soportar y van a permanecer firmes, o van a construir sobre algo frágil, que cuando vengan los problemas y las dificultades se van a destruir. Tratar de cambiar la conducta de un pueblo que ya es parte de su ADN no es fácil. Esta es una conducta de años. Es una filosofía de aprendizaje del pueblo. Todo el tiempo han estado aprendiendo de la historia y de los líderes. Entonces, uno dice, bueno, si el líder no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Cierto? O sea, si uno ve que los líderes le dicen, bueno, que hay que salir a evangelizar, vamos a salir todos a evangelizar, pero él no sale a evangelizar, no evangeliza, entonces está modelando. Entonces dicen, pero no hacen. Es muy difícil modificar una conducta, porque hay una filosofía de vida. La filosofía es, oyes, pero no haces. Oyes, pero no haces. Y esto ha sido nutrido por años. Miren el contexto inmediato, ahí, miren el contexto inmediato del capítulo 7
de los versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos decían, no Señor, y en tu nombre no hicimos esto, y en tu nombre no hicimos lo otro y lo otro, pero no vivían una vida santa, una vida que agradaba a Dios. El Señor Jesús dice que eran hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces esta parábola se trata de quien oye y hace, y quien oye y no hace. Esas son las dos ideas principales allí. Hay una comparación, hay una analogía. No es una alegoría. La alegoría es otra cosa diferente. Aquí la primera idea expone algo y la segunda la contrapone. ¿Qué pasó con el hombre prudente y con el hombre insensato? A ambos le vinieron problemas y dificultades. Ríos crecieron, las lluvias vinieron, crecieron los ríos y dio ímpetu con las dos casas. Pero una prevaleció y la otra fue grande su ruina. Si fuese un periódico amarillista, el titular, y fue grande su ruina, cayó allí la casa de aquel. Porque a veces tendemos a realzar las cosas malas que suceden. Construir en la época de Palestina, de Jesús, no era una situación bastante fácil, porque la gente aprovechaba el verano porque el verano daba cierta tregua y en el invierno había mucha lluvia y en el verano era la época propicia para edificar. Entonces a veces el verano despistaba a la gente porque se secaba. Yo recuerdo allá en Campo Alegre, cuando estábamos construyendo en Campo Alegre, que cuando está en verano el barro se pone duro y uno piensa que ese es un terreno sólido para construir, pero resulta que cuando llegaba el verano bien intenso, eso se cuarteaba y las casas empezaban a agrietarse. Entonces el verano puede llegar a ser despistador. La tierra estaba dura, seca, pero simplemente era arena dura, no era roca, no era confiable cuando se trataba de construir. Pero saben, para algunos en esa época buscar roca para construir era algo lento, algo dispendioso y algo muy costoso. Era muy costoso construir sobre la roca. Yo busqué como estas 4 palabras, o 3, bueno, 4: extenuante, lento, dispendioso y muy costoso. O sea, que construir una casa sobre la roca implicaba que había que invertir bastante tiempo, bastantes recursos, invertir bastante, porque tenía que construirla para que cuando vinieran los ríos, o cuando vinieran la lluvia, los ríos, los vientos, pudiera prevalecer. Pero la otra idea que presenta la parábola es como la casa de Escalona, una casa en el aire, está ahí sobre la arena, es casa, pero cuando vienen los problemas y las dificultades, esa casa se cae.
Aparentemente está firme, pero es una tierra no sólida y alta. Para ir pensando nosotros, para ir aterrizando. ¿Cómo estamos construyendo los proyectos de nuestra vida? ¿Cómo los estamos construyendo? Si usted lee el Sermón del Monte, va a encontrar que la primera palabra que se encuentra allí es que Jesús les habló y les dijo, bienaventurados. La primera palabra del Sermón del Monte es bienaventurados. Y la última palabra del Sermón del Monte que pronunció Jesús es la palabra ruina. O sea, ahí van ustedes armando la parábola y se van dando cuenta que el que construye sobre la roca es un bienaventurado, es una persona feliz. Pero el que construye sobre lo líquido, sobre la arena, su vida o su proyecto de vida va a ser un desastre, una ruina. Entonces uno debe hacerse la pregunta, ¿cuál es la última palabra que yo quiero ver en mis proyectos de vida? ¿La palabra bienaventurado o la palabra ruina? Lo otro que aparece en los versículos 28 y 29 es el editorial que hace Mateo de todo el Sermón del Monte. Cuando usted, como exégeta, cuando usted estudia un pasaje, preste atención a la primera y última palabras, porque son muy decisivas, son palabras escogidas intencionalmente. Jesús las escogió intencionalmente para este discurso. Una palabra hermosa, bienaventurada, pero la otra es desastrosa. Entonces ahí vamos a colgarle en ese gancho de la historia de la parábola, la palabra bienaventurada y la palabra bienaventurado y la palabra ruina. Están juntas allí en la parábola. Ojalá que por razones del mensaje de Jesucristo nos quedemos del lado de los bienaventurados y no de los arruinados. Jesús está haciendo un esfuerzo en esta conclusión para que la gente se quede del lado de la bienaventuranza y no de la ruina. Tendríamos que haber vivido allí para escuchar ese tremendo discurso de Jesús. Espero que ustedes puedan atesorar esas enseñanzas de Jesucristo. Y hay una palabra muy de boga en estos días. Yo creo que ustedes la han escuchado y a veces uno la escucha y la repite y a veces no la entiende. Es la palabra resiliencia. ¿Cierto? Ustedes la escuchan totalmente en los diferentes medios. Esa palabra viene del ámbito de la física. Porque las personas que estudian la física descubrieron que habían materiales resilientes. O sea que materiales que son sometidos a un fuego extremo, a altas temperaturas, pero no se modifican esos materiales, sino que en vez de dañarse, atrofiarse, salen más fortalecidos. Entonces de ahí los psicólogos o los estudiosos quedaron intrigados con la palabra resiliente. Entonces vinieron la psicología y tomó esa palabra, se apropió de ese término y decidió investigar por qué hay gente a quien la tragedia los saca adelante y a otros la tragedia los vuelve nada, los vuelve pedazos. La misma tragedia, la misma lluvia, el mismo río, la misma inundación, pero un proyecto prevalece y el otro se va a la ruina. La razón: y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó y fue grande su ruina.
Una se sostiene, la otra frente al mismo fenómeno no se sostiene. La una fue resiliente, la otra no. La resiliencia es la capacidad de sacar ventaja de la crisis. Todavía no está claro por qué algunos sí le sacan ventaja a la crisis y otros no. Pero la Biblia, en el Sermón del Monte, Jesús nos da pautas de que se puede ser resiliente una persona porque tiene un buen fundamento. Tiene un fundamento sólido para poderle hacer frente a las realidades de la vida. La resiliencia no se sabe si puede ser universalizada, pero Jesús dice cualquiera, usted y yo, cualquiera que oye estas palabras, le compararé, y las hace, le compararé a esto. O sea, que sí es posible enfrentar las dificultades de la vida, pero hay que oír las palabras de Dios y ponerlas en práctica. ¿Cuáles son las lluvias, los vientos, los tsunamis que estás experimentando en estos momentos? Las dificultades de la vida. La pregunta no es enfocarte en las tragedias de la vida, sino tratar de preguntarte cuál es el fundamento de mi vida, cuál es el proyecto sobre qué fundamento estoy edificando ese proyecto. Construir algo en una modernidad líquida. Es verdad que hoy en día hay amor sin fundamentos, pero cuando usted escucha las palabras de Dios y las pone en práctica, hay la posibilidad de un amor con fundamento, una iglesia con fundamento, un matrimonio con fundamento, una empresa con fundamento, porque no solamente escuchan, sino que ponen en práctica las palabras del Señor Jesucristo. Y es la única posibilidad de poder torear o enfrentar tremendas situaciones, y más en esta época de pandemia. Tremendas situaciones que nos toca enfrentar. Entonces la pregunta que debemos hacernos, que me he hecho yo, ¿dónde está fundado mi proyecto de vida, de mi familia, de mi matrimonio? Hay matrimonios que frente a cualquier problema o cualquier dificultad, inmediatamente el divorcio, se separan. Pero hay otros matrimonios que le han apostado a las palabras de Jesucristo, que le han apostado a las enseñanzas de Jesucristo, las han escuchado y las han puesto en práctica. Y eso les ha dado estabilidad para salir de las mismas crisis que enfrentan aquellos que deciden terminar frente a cualquier situación. Miren, el Sermón del Monte tiene principios acerca de matrimonio, sobre las actitudes hacia los enemigos, hacia las ofrendas, hacia la oración, hacia las preocupaciones. Todo eso hace parte del fundamento que es nuestro Señor Jesucristo y sus palabras. La otra pregunta que tenemos que hacernos es históricamente cómo hemos sido en nuestra vida. Hemos estado acostumbrados, como el pueblo de Israel, a escuchar palabras buenas. Oye, ahí en Coinonía sí se enseña palabra buena, buena doctrina. Pero la pregunta es, ¿la estás poniendo en práctica? Recuerda la frase que yo usé, o la referencia que usé para hablar de buscar roca. Era extenuante, lento, dispendioso y muy costoso. A veces el hacer un curso de discipulado,
participar en una capacitación. Eso implica algo costoso, dispendioso, de tiempo. Pero eso es para ayudar a cimentar bien la vida. Hoy en día ofrecen maestría en 8 meses en teología y Biblia, en 8 meses. Uno que se la pasó en el seminario ya 4 o 5 años y todavía no aprendió lo suficiente, entonces ya le están ofreciendo una maestría en 8 meses. Todo express, todo live. No, yo aprendo sin escribir nada. Yo aprendo así por osmosis. Yo me pego al lado del pastor Juan y se me pasa. No, eso implica el proceso de discipulado y de crecimiento y de establecer fundamentos. Es algo lento, dispendioso, extenuante, costoso. Pero cuando vienen los ríos, cuando vienen las lluvias, está firme. Esa es la realidad, una realidad histórica, una realidad presente también cuando vemos a veces líderes que dicen cosas muy bonitas, pero no las hacen. El Señor nos invita a construir un proyecto de vida. El hombre de la historia, una casa. Su proyecto de vida era una casa, pero dedicó tiempo y la estableció bien para nosotros tener victoria en medio de todos los problemas. Ahora, quiero decirles algo. El hecho de que uno esté construyendo sobre la roca no quiere decir que no van a venir dificultades. Porque miren que el que construyó sobre la roca también le vinieron lluvias y ríos. El problema, la ventaja que tiene, o la resiliencia que tiene el que construyó sobre la roca es que tiene un buen fundamento. Como dijo un amigo mío, ahí se las dejo. Vamos a orar. Señor, gracias por tus palabras. Tus palabras son muy impactantes. Son palabras que cambian el rumbo de nuestra vida. Señor, tú quieres deshacer conductas que hemos adquirido en nuestra vida históricamente, o ejemplos malos que estamos imitando. Tú quieres romper esos paradigmas y que nosotros podamos ser personas en que invirtamos tiempo en construir sobre la roca que eres tú y tus palabras, Señor. Estas palabras que tú pronunciaste en el Sermón del Monte eran las palabras por las cuales tú estabas diciéndole a la gente que construyera y que no fueran simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, queremos construir proyectos de vida basados en un fundamento sólido, el fundamento de tus palabras, Señor. Perdónanos, Señor, cuando en algunos momentos de la vida hemos seguido la corriente histórica de este mundo, construyendo sobre filosofías o construyendo sobre enseñanzas que no son sólidas, que están basadas en las emociones y no en las escrituras. Te bendecimos en esta mañana y te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me quedo con la bienaventuranza. El que quiera, otros que quieren quedarse allá en la ruina, pero yo me le apunto a construir un proyecto sobre la bienaventuranza
de escuchar las palabras de Dios y hacerlas. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerden, la salida es por este lado. Si van a conversar, mantengan la distancia requerida, no porque lo establecemos nosotros acá en la iglesia, sino por los parámetros de protocolo que nos ha otorgado la alcaldía. Que Dios les bendiga a todos.